Había una leyenda en el pequeño pueblo de Santa Clara que nadie se atrevía a mencionar después del anochecer. Decían que en lo más profundo del bosque, donde los árboles se entrelazaban como garras gigantes, habitaba algo que no era humano. Algo que susurraba tu nombre cuando menos lo esperabas. Y si respondías, ya era suyo. María, una joven youtuber especializada en explorar lugares abandonados, llegó a Santa Clara con su cámara en mano. Había escuchado la leyenda y, aunque no creía en supersticiones, sabía que una historia así podría viralizarse fácilmente. Con su equipo de grabación y una linterna, se adentró en el bosque al caer la noche. Al principio, todo parecía normal. El viento mecía las hojas y el sonido de los insectos llenaba el aire. Pero, a medida que avanzaba, el silencio se hizo más denso. Las ramas de los árboles parecían cerrarse a su alrededor y la linterna comenzó a parpadear. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. Su nombre. María. Era apenas audible, como si alguien estuviera justo detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El sudor frío recorrió su espalda mientras intentaba convencerse de que era su imaginación. Siguió caminando, pero el susurro se repitió, esta vez más cerca. María. La voz era suave, casi seductora, pero había algo en ella que la heló hasta los huesos. Encendió su cámara y comenzó a grabar, decidida a capturar algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. De repente, la linterna se apagó por completo. En la oscuridad, el susurro se convirtió en un coro de voces que repetían su nombre, cada vez más fuerte, más cerca. María corrió, tropezando con raíces y ramas, pero no importaba cuánto se alejara, las voces siempre estaban ahí, persiguiéndola. Finalmente, llegó a un claro en el bosque. En el centro había un árbol antiguo, con raíces retorcidas que parecían formar un rostro. Las voces cesaron, y por un momento, todo estuvo en silencio. Entonces, el árbol habló. María. Era la misma voz, pero ahora salía directamente del árbol. Las raíces comenzaron a moverse, arrastrándose hacia ella como serpientes. María intentó retroceder, pero sus pies estaban atrapados. La cámara cayó al suelo, capturando todo, las raíces envolviéndola, el árbol abriéndose como una boca gigante, y el último grito de María antes de que todo quedara en silencio. Días después, la cámara fue encontrada por un grupo de excursionistas. El video, lleno de estática y sonidos distorsionados, se volvió viral en cuestión de horas. Nadie podía explicar qué había pasado con María, pero todos en Santa Clara sabían la verdad. El bosque tenía un nuevo susurro. Y si alguna vez escuchas tu nombre en la oscuridad, no respondas. Porque el bosque siempre tiene hambre. ¿Crees que fue solo una leyenda? El video aún está en línea, pero cuidado, dicen que si lo ves completo, podrías escuchar tu nombre susurrado en la noche. En las afueras de un pueblo olvidado, rodeado por montañas y niebla perpetua, se extendía el bosque de los suspiros. Nadie entraba allí. No por superstición, sino porque quienes lo hacían nunca regresaban. Se decía que el bosque guardaba un enigma, una pregunta que, si no era respondida correctamente, te condenaba a vagar entre sus árboles para siempre. Carlos, un joven aventurero y amante de los misterios, llegó al pueblo con una mochila llena de equipo de grabación. Había escuchado las historias sobre el bosque y estaba decidido a resolver el enigma. Los lugareños intentaron disuadirlo, advirtiéndole que el bosque no perdonaba a los curiosos, pero Carlos no les hizo caso. Al caer la noche, entró al bosque con su cámara encendida. El aire era frío y pesado, y cada paso que daba parecía ser observado. Los árboles, altos y retorcidos, formaban figuras que parecían humanas en la penumbra. De repente, una voz suave y melancólica llenó el aire. ¿Quién entra en mi reino? Carlos se detuvo. La voz no venía de ninguna dirección específica, parecía surgir de todas partes a la vez. Con el corazón acelerado, respondió. Soy Carlos. He venido a resolver tu enigma. El bosque guardó silencio por un momento,
y luego la voz habló de nuevo, esta vez con un tono más grave. Responde mi pregunta, y podrás irte. Falla, y serás mío. Carlos asintió, listo para el desafío. La voz comenzó a susurrar, y las palabras resonaron en su mente como un eco. Camino sin pies, lloro sin ojos. Cuando me ves, tiemblas de horror. ¿Qué soy? Carlos se quedó paralizado. La pregunta era más difícil de lo que esperaba. Pensó en todas las posibilidades, un fantasma, un árbol, el viento. Pero nada parecía encajar. El bosque comenzó a cambiar a su alrededor, los árboles se cerraron, formando una pared impenetrable, y la niebla se volvió tan densa que apenas podía ver su propia mano. La voz repitió la pregunta, esta vez con un tono más urgente, casi desesperado. Carlos sintió que el tiempo se agotaba. De repente, recordó una vieja leyenda que había leído sobre espíritus atrapados en la niebla. La niebla. Gritó. Eres la niebla. El bosque guardó silencio. Por un momento, Carlos pensó que había acertado. Pero entonces, la voz susurró de nuevo, esta vez con una risa siniestra. Incorrecto. Las raíces de los árboles comenzaron a moverse, arrastrándose hacia él como tentáculos. Carlos intentó correr, pero sus pies estaban atrapados. La cámara cayó al suelo, capturando sus gritos desesperados mientras las raíces lo envolvían y lo arrastraban hacia las profundidades del bosque. Días después, la cámara fue encontrada por un grupo de buscadores. El video, lleno de interferencias y sonidos distorsionados, mostraba los últimos momentos de Carlos. Lo subieron a internet, y rápidamente se volvió viral. Pero lo más aterrador fue lo que descubrieron al final del video. Justo antes de que la pantalla se volviera negra, se escuchó la voz del bosque susurrando una última pregunta. ¿Quién será el próximo?